Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión académica del día de hoy. Ya con temas que dan preámbulo a nuestro curso que está por venir, que es de cardiología. Entonces, estas siguientes tres sesiones académicas, del este miércoles, el otro y el otro, vamos a estar justamente tomando temas enfocados en cardiología para darle paso a nuestro gran evento, que como pueden ver, dos especialistas confirmados del máximo nivel, muchos de ellos muy conocidos por ustedes en redes sociales. Y, y bueno, es el proyecto que tenemos para ustedes, se les mandará la información. Y bueno, vamos a dar la bienvenida el día de hoy a nuestra profesora de medicina interna que conocen muy bien, la doctora Jessica Nanus Rayek. Ella es médico cirujana por la Universidad de Anáhuac, México, especialista en medicina interna en el Centro Médico ABC mismo, donde labora en el área de urgencias y pues también es editora en la revista Medscape en español, que les estaremos también mandando los links de sus publicaciones para que les echen un ojo. Y también pues es directora médica de Infinity Care, un proyecto muy interesante que se dedican a dar, nos dedicamos a dar Exacto, nos dedicamos. clases de primeros auxilios a la población que no tiene la formación médica. Y vaya que está teniendo muy buenos ecos. Bienvenida, Jessy, ¿cómo Ahí te estás? perdí, Uriel. ¿Me perdiste? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Ya te perdí. No sé si solo fui yo o Ah, los demás también te perdieron. no sé, seguramente tú. Ay, no me digas eso. A Listo. ver, pues estoy en el internet de mi casa. A ver, espero. Bueno, de casa de mis papás, que es prácticamente lo mismo. Muy bien. Pues bueno, ya puedo empezar mi clase, ya no sé, me distraje Sí, porque no alcanzo a escuchar ¿qué bien. haces? Muy bien, pues vamos a empezar. Como si han tomado alguna de mis clases, me gusta que esto sea interactivo. Ahora no la hice tan interactiva porque es un tema un poco complejo como para interactuar, pero pueden interrumpirme si tienen dudas, podemos irlo haciendo dinámico. ¿Va? Entonces, vamos a hablar del riesgo cardiovascular, que es un tema complejo para explicar en una clase porque es muy ambiguo, muy grande, muy interesante. Aquí quiere salir mi perrito, pero pues vamos a tratar de resumirlo y de hacerlo de la manera más como concreta que se pueda. Les dejo mis redes sociales, soy muy activa, sobre todo en mi Instagram. Si quieren seguirme, se los agradecería. Siempre me gusta estar en contacto con mucha gente y también pueden aprender mucho ahí. Entonces, bueno, primero, por qué hablar de los factores de riesgo cardiovascular? O sea, ¿qué beneficio o por qué hablamos de esto, no? Entonces, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad en la actualidad y son una causa de enfermedades o de morbimortalidad prevenibles, ¿no? Eh, y conforme el mundo va actualizándose y vamos teniendo más información y vamos teniendo más conocimiento, siguen siendo prevalentemente las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial la primera causa de morbimortalidad. Entonces, por eso es tan importante hablar de esto. Ahora, ¿cuáles son los retos? O sea, ¿o por qué es tan difícil hablar de esto? Porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar para poder hablar de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, es difícil englobar a un grupo de personas en concreto para poder hablar de esto, ¿no? Cuando hablamos de pacientes diabéticos es pues como pacientes diabéticos y hay algunas como particularidades muy pequeñas, pero en general son como ese grupo de pacientes. Aquí estamos hablando de diferencias genéticas, de diferencias de sexo, de diferencia de edades, de diferencias de estrato socioeconómico, de diferentes partes del mundo, de la globalización, de las etnias, de la alimentación, del trabajo. O sea, estamos hablando de un grupo tan etario de cosas que es difícil englobar a toda una población y entonces estudiar eso, ¿no? Como son tantos factores y poblaciones tan diferentes, es complicado hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo siempre va a ser como la prevención, en principio la prevención primaria, ¿no? Y esto es el objetivo para todos. Y la segunda parte es como la prevención secundaria, ¿no? Entonces, lo primero que siempre vamos a tratar de hacer es, en personas que son aparentemente sanas, calcular el riesgo cardiovascular a 10 años, ¿no? En pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular o una enfermedad ateromatosa establecida, pues calcularle el riesgo residual, ¿no? O pacientes que tienen enfermedades de riesgo específico, entonces calcular ese riesgo específico y tratar de prevenir. Como cuáles pueden ser estas enfermedades, diabetes,
hipertensión, hipercolesterolemia, ¿no? Y aquí podemos buscar los modificadores de riesgo. Y en las guías europeas, que estos de las guías europeas nos dicen que hay ciertos factores modificables como el estrés psicológico, la etnia, ¿no? Algunas pruebas de imagen que ahorita vamos a platicar, algunas comorbilidades que, como les digo, ya sería como muy amplio hablar de esto, ¿no? Trastornos mentales, enfermedades inflamatorias, POC, el cáncer. Y entonces imagínense, entonces tendríamos que hablar de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con EPOC, factores de riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer, que sí podemos hablarlos y las guías europeas lo hablan, pero pues para una clase o para estudiarlo como en general es muy complicado, ¿no? La otra parte es como siempre tener un debate informado con el paciente y tratar de valorar riesgos, beneficios, ¿no? Y buscar decisiones terapéuticas personalizadas. Justo acuérdense que ahorita, hoy la medicina debe de ser personalizada y las intervenciones deben de ser individuales, así como los objetivos terapéuticos deben de ser individuales para cada paciente. Y hay algunas intervenciones poblacionales que nos pueden ayudar como intervenciones individuales, pero que finalmente son políticas como un poquito más de salud pública, ¿no? Pues buscar que la gente tenga este conocimiento, que eso es justo Infinity Care, empezamos con primeros auxilios, pero la meta es que podamos educar a la población de este tipo de cuestiones, ¿no? De cuestiones médicas, hacer cribados, buscar que la gente deje factores de riesgo específicos, ¿no? Buscar que también otras cosas que interfieren con todos estos riesgos, el medio ambiente, la contaminación, el cambio climático, todo eso, pues tratar de mejorarlo para entonces poder tener un mejor riesgo o un menor riesgo, más bien dicho, cardiovascular. Entonces, hablando un poquito de factores de riesgo, podríamos dividirlos y yo siempre digo que aquí me voy con cuidado en cuanto a modificables y no modificables, porque hay algunas cosas que aparentemente podrían parecer modificables, pero son un poco complicadas de modificar, ¿no? Como la obesidad, como el tabaquismo, como la hipercolesterolemia. No siempre o únicamente hablamos de factores modificables cuando hablamos de este tipo de cuestiones, ¿no? Sabemos que para la obesidad es una enfermedad multifactorial y tiene 1000 factores, entonces pues chance podemos modificar uno, pero no podemos modificar otro, ¿no? Al igual que la diabetes, al igual que la hipertensión, al igual que los colesteroles, ¿no? Hay pacientes o personas que tienen hipercolesterolemia familiar y que lograr una meta adecuada de colesteroles con esta carga genética o familiar, a pesar de una modificación de la dieta y de ejercicio, pues es complicado, ¿no? Y los factores no modificables, que estos sí son como pues, no modificables un poquito más tajantes, como que, como el sexo, y aquí otras cosas que incluyen en las guías europeas es no nada más el sexo adquirido al nacer, sino el género con el que el paciente se identifica. ¿Por qué? Porque pues pacientes que se identifican como mujeres y son hombres, pues habitualmente toman terapia hormonal y eso modifica su riesgo, ¿no? A pesar de que ellos son hombres, su riesgo se modifica, ¿no? Genéticamente, aunque ellos se identifiquen. O pacientes que tengan comportamientos, digamos así, más femeninos. Finalmente la sociedad dicta también muchos comportamientos como de género y eso también afecta finalmente a las personas, ¿no? Justo hice un video con la doctora Jen Swan que hablamos justo también de estos factores de riesgo modificables en mujeres y muchas cosas que a veces no nos damos cuenta, pero como las mujeres habitualmente cuando empezamos a crecer nos dicen, no, no puedes jugar fútbol porque eso es para niños, ¿no? Y entonces pues te sientas. No, en el recreo los niños están jugando y las mujeres están sentadas como platicando. Como que esos comportamientos también afectan finalmente y son cosas muy ambiguas o raras, ¿no? Pero también afectan. La otra parte es que, pues, depende de dónde nazcas y cuál es tu etnia, también tienes un riesgo, ¿no? Y es difícil calcular el riesgo de cada parte del mundo. La edad, que eso no lo puedes modificar, aunque tú mientas, pues tienes la edad genética que tienes, ¿no? Y la otra parte es como, pues esta parte como genética y como de comunicaciones que hay también entre las personas a nivel mundial. Entonces, si se dan cuenta, son demasiados factores como para poder como englobarlos. Otros factores pueden ser el estrés laboral, finalmente la depresión, la ansiedad, ¿no? Que también son factores de riesgo importantes, el estatus socioeconómico, pacientes que no tienen una buena economía tienden a tener una peor alimentación y eso finalmente también es un factor de riesgo y muy ambiguo, ¿no? Si yo les digo, ay, pues claro, eso lo pueden modificar, pues sí, pero si yo le mando a este paciente a comer 3 veces a la semana pescado,
pues chance no tiene la economía para comprar 3 veces a la semana pescado y eso va a hacer que no sea tan fácil, ¿no? O pues hacer ejercicio puede ser gratis, pero también puede ser costoso si nos metemos a un gimnasio, ¿no? Los genéticos, la polución o la contaminación que es modificable, ¿no? Entonces como que estas cosas pues van como cambiando. Y también la otra parte, el sedentarismo, que es una parte muy importante en la que vivimos en la modernidad. Entonces, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo modificables. Como dije, modificables entre comillas, porque hay muchas cosas que engloban, pero vamos a hablar de los más importantes. Entonces, primero vamos a hablar del colesterol. El colesterol, sobre todo el colesterol LDL, que es el colesterol de baja densidad, así como la apolipoproteína B, son los que más nos hablan de riesgo cardiovascular. Entre más bajo tengamos el LDL, menor va a ser el riesgo el riesgo cardiovascular. Entonces, la meta es tratar de bajar el LDL, si se puede, hasta menos de 55 miligramos sobre decilitro en un paciente. La reducción relativa del riesgo de EBC aquí, SB es evento cardiovascular, o sea, la reducción relativa del riesgo cardiovascular o de enfermedades cardiovasculares es proporcional al valor absoluto del cambio del LDL. O sea, imagínense que si nosotros pasamos de un LDL de 200 a un LDL de 55, o sea, el beneficio va a ser proporcional a esa disminución, independientemente de cómo hayamos logrado conseguir este cambio, ¿no? Independientemente si haya sido con dietas, si haya sido con ejercicios, si haya sido con medicamentos, si haya sido con una cirugía para bajar de peso, ¿no? Otros factores que tomamos en cuenta, como dijimos, son la polipoproteína B y los colesteroles que no son de alta densidad. Cuando nosotros tomamos habitualmente perfiles de lípidos, viene el colesterol total, el LDL, el HDL, la polipoproteína B y el colesterol no HDL. El colesterol no HDL prácticamente habla de los colesteroles que son de baja densidad, que no son LDLs, que son otros tipos de colesteroles, ¿no? Pero que también son de baja densidad y eso hace que su factor de riesgo sea importante. El colesterol no unido a lipoproteínas de alta densidad, o sea, no HDL, incluye todas las lipoproteínas que pueden formar aterogénesis o que pueden formar placas de colesterol en diferentes partes del cuerpo y eso llevarnos a un evento vascular, ¿no? Que contiene la polipoproteína B. La relación de estos colesteroles con los eventos cardiovasculares es tan fuerte como la relación del LDL. O sea, si vemos un paciente que su no HDL o su apolipoproteína B está muy elevada, la relación de estos colesteroles hacia su riesgo aterogénico es tan fuerte como la relación de LDL, aunque lamentablemente no hay estándares tan estrictos como en el LDL. Ok. Va. Entonces, otro factor de riesgo muy importante que conocemos es la presión arterial elevada o la hipertensión. La hipertensión aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y de fibrilación auricular y también aumenta el riesgo de infartos cerebrales. También aumenta el riesgo de enfermedad arterial de las extremidades inferiores y de muerte. Entonces, la presión arterial es uno de los factores que más tenemos que tener presente cuando estamos viendo a un paciente. Otro factor de riesgo modificable, que también aquí pues, es difícil, ¿no? Es el tabaquismo. Sabemos que el tabaquismo es un factor de riesgo demasiado importante y nos dicen que un fumador tiene un 50% de probabilidades de morir por el tabaquismo y que por fumar pierde 10 años de vida. O sea, imagínense esto. Y el riesgo cardiovascular en pacientes menores a 50 años es 5 veces mayor en pacientes fumadores que no fumadores. Y por alguna razón el daño se ve más reflejado o es mayor en mujeres que en hombres, pero eso no exenta a los hombres, ¿no? O sea, vean los números, o sea, 5 veces mayor de riesgo, pierden 10 años, un fumador tiene 50% de riesgo de morir por el tabaquismo, ¿no? Y como decimos, o sea, el tabaquismo es un factor de riesgo modificable, pero tampoco es tan fácil que un paciente deje de fumar, ¿no? Y aquí incluye los vapeadores, ¿eh? Otro factor de riesgo muy importante es la diabetes mellitus, tanto la diabetes 1 como 2 como la prediabetes o la resistencia a la insulina duplican el riesgo de enfermedad cardiovascular y esto obviamente va a ir relacionado a que también esté controlado el paciente. Si tenemos un paciente que está bien controlado, pues el riesgo es menor, ¿no? Pero si tenemos un paciente que no tiene un buen control,
pues eso va a hacer todavía que aumente un poco más el riesgo. Y otra cosa importante es que todos hemos visto pacientes diabéticos aquí. La mayoría de los pacientes diabéticos tienden a tener otras comorbilidades que los predisponen también todavía más a una enfermedad aterosclerótica o una enfermedad cardiovascular, como hipertensión, dislipidemias, obesidad. O sea, son factores que se van como multiplicando o se van sumando, ¿no? Otro factor de riesgo es la obesidad. Recordemos que en las últimas décadas la obesidad, tanto en niños como en adolescentes como adultos, ha aumentado a nivel mundial y esto hace que también sea un factor de riesgo muy importante. Recordemos que la obesidad es una enfermedad también inflamatoria y que generalmente, de igual manera, los pacientes que tienen obesidad tienden a tener hipertensión, tienden a tener dislipidemias, o sea, tienden a tener otras comorbilidades que también los ponen mucho en riesgo. Ahora, ¿cuál es la meta de esta plática y en general del riesgo cardiovascular? Identificar a los pacientes que más puedan beneficiarse del tratamiento de los factores de riesgo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los factores de riesgo y tratarlos de la enfermedad arterial eh, y buscar estrategias para prevenirla. O sea, buscamos los factores de riesgo, esto es el primer paso, factores de riesgo, y buscar cómo prevenir la enfermedad arterial o la enfermedad cardiovascular. Y cuanto más alto sea el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular, más alto será también el beneficio de tratar los factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un paciente que tiene muchísimo riesgo cardiovascular y yo trato los factores de riesgo, su beneficio va a ser mucho mayor que si tengo un paciente que tiene ligeramente alterados los colesteroles y le doy un medicamento para controlarlo, ¿no? Y por lo tanto, por la misma premisa, el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un evento cardiovascular va a ser menor entre más alto sea el riesgo absoluto. Eh, Muy bien. Entonces, vamos a ver como esta tabla que también viene en las guías europeas. Entonces, como que el primer paso es como buscar, ¿no? Si tenemos una persona habitualmente, aparentemente sana, lo que tenemos que hacer es a todos, ¿no? Buscar que tengan una deshabituación tabáquica y recomendar sobre el estilo de vida y buscar que su presión arterial sistémica esté en menos de 160. Ahora, después los dividimos por grupos de edades, ¿no? Si tenemos un paciente de menos de 50 años, podemos hacer una estimación de riesgo de evento cardiovascular o de enfermedad cardiovascular a 10 años. En la guía europea, ahorita vamos a platicar de esto, recomiendan este score. Hay muchos scores que ahorita vamos a ir platicando de cada uno. Entonces te dice, si tienes de menos de 2, o sea, un paciente de 50 años con menos de 2.5, busca los factores de riesgo modificables y trata de como controlarlos, ¿no? Y busca las preferencias del paciente, ¿no? Si tiene entre 2.5 a 7.5, igual buscamos estos riesgos modificables y buscamos el riesgo que tienen de por vida de tener estas, o sea, alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Y siempre buscar que nuestra presión arterial esté menos de 140 a 130 si lo tolera. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con más de 7.5 de riesgo cardiovascular? Entonces aquí buscamos también disminuir la presión arterial, pero también bajar el LDL a menos de 100. Y buscamos intensificar el tratamiento dependiendo los riesgos que vayamos haciendo como conforme vaya pasando el tiempo y vayamos reevaluando y las preferencias del paciente. Y si logramos, la meta sería bajar al paciente de una presión arterial sistémica a menos de 30 y un LDL, dependiendo si el paciente tiene un riesgo alto en menos de 70 y si el paciente tiene un riesgo muy alto menos de 55. Y si tolera, el chiste es bajarlo el LDL lo más que podamos. Ahora, noticia, si tenemos un paciente entre 50 y 69 años, volvemos a hacer esta escala y ya no existe el menos 2.5, ya solo existe el menos de 5. Igual nos dice de menos 5, o sea, de menos 5 a 5 a 10, pues buscar riesgos modificadores, buscar las preferencias del paciente y si no podemos hacer nada más y está bien el paciente, pues lo dejamos acá. Si podemos disminuir la presión arterial y los colesteroles, los bajamos. Y si tiene un riesgo mayor a 10, entonces bajamos la presión arterial y bajamos los colesteroles. Algo que es un poco nuevo es que a veces los pacientes mayores de 70 años, como su esperanza de vida habitualmente hace unos años, pues a 10 años era muy corta, ¿no? O sea, ¿qué pacientes hace, vamos a suponer,
30 años, pasaban de los 70 años, pues no eran muchos, ¿no? Entonces, eso hacía que el riesgo cardiovascular, pues no se sobreestimara en estos pacientes y entonces como que no hubiera un beneficio realmente, ¿no? Todas estas escalas y todos estos riesgos que estamos haciendo son a 10 años. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene 50 años y le estoy dando un beneficio a 10 años, pues en 10 años va a tener 60, ¿no? Pero si yo tengo un paciente de 70 años, pues necesito ver cuál es su riesgo a 10 años, pero pues chance a los 80 años ya no iba a vivir ese señor. Hoy en día sí sabemos que la esperanza de vida ha cambiado y por eso se han cambiado o se han ajustado estas tablas, ¿no? Entonces, hacemos la estimación del riesgo. Aquí lo que usamos es una escala que se llama Score OP, porque es de como All People, que me da risa que es las guías europeas y está como en ingleses, pero bueno. Y nos dice, si tenemos un riesgo menos de 75, de 7.5, pues buscamos a ver si hay algún objetivo adicional que podamos hacer o alguna cosa que podamos mejorar. Si nuestro score es de 7.5 a 15 o de 15, buscamos como mejorar o buscar los factores modificables y como al estilo del paciente adecuarnos un poquito y volver entonces a bajar el LDL a menos de 100 y buscar si tenemos algún factor de riesgo específico para los pacientes mayores de 70 años, como aquí podría ser la fragilidad, ¿no? Un paciente de 70 años puede tener mucha fragilidad y eso también aumenta el riesgo cardiovascular. Y como les decía aquí, esto es nuevo en general en las guías en general, sobre todo porque antes pues, la esperanza de vida era mucho más corta y entonces el riesgo o el beneficio de darle a un paciente de 70 años hace 30 años una estatina y ver si sobrevivía hasta los 80 por otra causa, o sea, era como muy bajo, entonces como que no había tanto beneficio. Ahora esas son de las guías europeas. Ahora, ¿qué nos dicen las guías de la AJA? Aquí lo que nos dice es, primero tenemos que identificar si hay algún factor de riesgo, como hipertensión, diabetes, que si se dan cuenta esto es muy parecido. Si fuma el paciente, si tiene historia familiar de alguna enfermedad cardiovascular, sobre todo a edades tempranas, si hay una historia familiar de colesteroles altos, si tiene una enfermedad renal crónica o si hay obesidad, ¿no? Porque estos también, si se dan cuenta, son modificadores de estos factores, ¿no? Entonces, nos dice, el primer paso, si el paciente tiene LDL más de 190, este paciente necesita tratamiento y hay que buscar si tiene una hipercolesterolemia familiar. Entonces te dice, no. Entonces te vas ahora a las edades. Ah, bueno, perdón, me salté esta parte. Entonces, sí, busca si tiene hipercolesterolemia familiar, haces un tratamiento agresivo a los cambios del estilo de vida y le das estatina. Y también ves si vale la pena o valoras si vale la pena darle un poco de aspirina. Entonces, si el paciente no tiene un LDL más de 190, entonces vas a buscar el riesgo por edad. Entonces te dice, si tiene de 20 a 39 años, buscas los riesgos cardiovasculares, buscas tratar de disminuir o quitar riesgos que ya platicamos acá, ¿no? Obviamente, pues el familiar pues no se va a poder quitar, pero pues si tiene hipertensión le controlas la hipertensión, si tiene obesidad buscas mejorar el peso. Buscar como quitar riesgos cardiovasculares como de por vida, en particular en pacientes con diabetes, o sea, igual también en otros pacientes, hacer ejercicio, tener una buena dieta y vuelves a evaluar en 4 a 6 años hasta que llegue a 40 años, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene de 40 a 75 años? Ahora sí aquí le vas a hacer un riesgo estimado de riesgo cardiovascular a 10 años. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Y te va a decir, si tienes un bajo riesgo, y entonces te dice, si el paciente tiene entre 40 y 59 años y tiene un bajo riesgo, entonces, nada, como que vuelves a valorar y entonces valoras si el riesgo cardiovascular de por vida es mayor a 39 años. Y si no, pues nada más como que buscas otra vez los factores de riesgo y tratas como de modificar. Si el paciente tiene menos de, o sea, no tiene entre 40 y 59, te preguntas si hay algún factor como exacerbador o algún factor que pueda como empeorar esto y entonces ya te le das como cambios en el estilo de vida y vuelves a revalorar en 4 a 6 años. Ahora, si te dice que el riesgo es como limítrofe, ahí puedes hacer como algunos otros estudios, como valorar esto, pero también otras cosas que vamos a ver. Y si el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la vida es mayor a 39, podemos iniciar ya como con estatinas. Siempre, recuerden, siempre va a ser el cambio del estilo de vida de cajón. Si tenemos un riesgo intermedio, entonces este paciente ya directamente pasa, o sea, de 7.5 a 19, ya necesitan estatinas y más de 20 obviamente también están
estatinas. Y si tienen más de 75 años, aquí volvemos un poco a lo mismo. Antes, pues eran pacientes que no se consideraban. Hoy en día lo que te dice es como, pues platica con el paciente un poco la clínica. Si es un paciente que tiene 75 años, pero tiene cáncer, ya vive muy mal, tiene diabetes, está muy mal controlado la diabetes, pues entonces chance no es un paciente que valga mucho, ¿no? Darle una estatina. Tipo, ayer vi una señora de 93 años que tiene una estenosis aórtica grave, ya tuvo síncopes, pues tiene diabetes, tiene hipertensión, está haciendo hipoglucemias. Pues no, lo más probable es que la estatina pues no le haga mucho ni le ayude tanto, ¿no? Entonces, pues es un paciente que chance ya no vale la pena darle estatina. Entonces, ¿cuándo debemos de estudiar a los pacientes o calcular estos riesgos en pacientes que tienen 20 años o en el primer encuentro? O sea, llega un paciente conmigo a los 25, hay que evaluar esto y reevaluar cada 4 años y el riesgo de menor a 5, que ya lo vimos en la tabla, y medio en duda se deja de evaluar a los 75 años en general, pero les pongo un ejemplo contrario. Si llega un paciente de 75 años súper sano, que sí tengo pacientes así, ¿no? 75 años hacen ejercicio, no tienen enfermedades y pues su riesgo cardiovascular pues, sale relativamente alto, yo sí le dejaría una estatina, ¿no? Pero es como volver a evaluar. Ahora, ¿cómo o qué escalas de riesgo podemos usar? Muchas, y aquí volvemos a la misma complicación de que hay escalas de riesgo para ciertas poblaciones en particular y hay otras escalas de riesgo que son para todas las poblaciones, pero no están ajustadas al riesgo de cada población y eso hace que sea difícil. Entonces, bueno, una que existe es la AJA Prevent, esta es de la AJA, como dice, y nos va a calcular justamente el riesgo cardiovascular a 10 años. A mí la que me gusta más es la escala de ASCVD. Les quiero enseñar un poquito cómo funciona, igual ya les dejé la liga, pero bueno, esta escala, perdón, les dejé de compartir en vez de enviarles nada más de pantalla. A mí me gusta mucho esta escala porque nos permite ver, ¿dónde está mi? Espérenme, porque creo que tengo que dejar de compartir esto ya, que se las tenía listas acá. Entonces, bueno, esta es la escala que más uso, no tengo nada, MedCalc no me paga ni nada, es una plataforma que a mí me gusta mucho usar, una calculadora médica. Entonces te dice, justo los primeros, ¿no? Si tiene una historia de como enfermedad cardiovascular, pues le pones que sí y entonces ya el resultado casi casi sale, por más que le pongas una edad chiquita, o sea, casi siempre te va a como recomendar como una estatina de alta potencia porque este paciente ya tiene un riesgo cardiovascular. Si le ponemos que no, la siguiente pregunta es si tenemos un colesterol arriba de 190, que se dan cuenta como que va siguiendo un poquito el algoritmo que vimos. Entonces, si el paciente sí, pues ya entonces te va a salir que sí necesita estatina. Si le pones que no, entonces te va a seguir como preguntando, ¿no? ¿Cuántos años tiene el paciente? Vas a ponerle 50 años. ¿Tiene diabetes, sí o no? ¿Es hombre o es mujer? Que ya sabemos que los hombres tienen más riesgo cardiovascular, aunque las mujeres, cuando tienen su menopausia, este riesgo como que se equipara o se equivale. Entonces, nos va a preguntar el colesterol total, vamos a ponerle que tiene 250. El colesterol HDL o de alta densidad, vamos a ponerle que tiene 30. Nos pregunta la presión arterial, porque ya vimos que es un factor modificador de la enfermedad. Y nos va a preguntar si tiene hipertensión, si fuma o no fuma. Y aquí nos dice si es blanco, si es de la raza afroamericana o si tiene otra nación, otra raza, otra nacionalidad. Esta escala se hizo para los Estados Unidos y entonces pues nosotros como mexicanos le ponemos otra, ¿no? Y entonces ya te dice, lo que me gusta de esta calculadora es que te dice el riesgo cardiovascular y también te dice un poco qué tienes que hacer. Te recomendamos darle una estatina de moderada a alta intensidad porque su riesgo cardiovascular a 10 años es mayor a 7.5, ¿no? Entonces, bueno, esta es la escala que yo más uso y la que se me hace como más factible y como un poquito más cerca, ¿no? De nuestro país. Y, pues Estados Unidos no está tan lejos, aunque no tenemos poblaciones tan parecidas, pues de igual manera como que son las escalas que más se acercan, ¿no? A Latinoamérica, que justo en México y en Latinoamérica en general no hay muchas escalas de esto y eso hace que sea difícil para nosotros calcular un riesgo un poco más real. Una escala de, como les decía, de las guías europeas es Score 2 o Score 2 OP, que esto es para los pacientes older persons, que les digo que está raro que son españoles, pero bueno, lo malo aquí es que te dice que ajustes a la etnia y entonces te pone estas zonas y entonces si están en esta zona en rojo y en esta zona de naranja es como alto riesgo y lo verde es de bajo riesgo, pero pues si se dan cuenta aquí solo vemos Europa,
¿no? Y, o sea, no vemos realmente ningún país de Latinoamérica ni de América en general, entonces, pues ajustar a cuál etnia, entonces hace que sea muy complicado que nosotros podamos usar estas escalas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las pruebas de imagen? Aquí sigue habiendo como un poquito de debate, ¿qué pacientes se benefician de unas pruebas de imagen y qué pacientes no se benefician de pruebas de imagen? Lo ideal es buscar que pacientes que estén en un riesgo intermedio, como que están en borderline o riesgo intermedio, no estamos tan seguros de qué tenemos que hacerles, pues usemos estas herramientas para ver si vale la pena o no darle medicamento. Entonces, ¿qué pruebas podemos usar? El calcio coronario, la angiotac, un ecocardiograma, el ecocardiograma carótido. Entonces, el calcio coronario, la verdad es una muy buena prueba. Lo que nos permite es reclasificar el riesgo cardiovascular en pacientes con umbrales intermedios. Lo que hace esta prueba es una tomografía que hace cortes muy pequeños en el corazón y nos permite ver cómo están las arterias coronarias y ver si tiene depósitos de calcio de manera importante. Entonces, lo que nos permite es visualizar placas calcificadas. Si yo tengo un paciente que su riesgo es intermedio y sale con placas en el corazón, o sea, en las arterias coronarias, pues es un paciente que automáticamente pasa un riesgo alto. Y si tengo un paciente que no tiene placas calcificadas en el corazón, pues habitualmente lo convertimos en un paciente de bajo riesgo. Solo hay que tener en consideración algo muy importante, que cuando tenemos placas blandas, no se observan y pues recordemos que esas placas blandas pues en algún momento se pueden calcificar. Pero bueno, habitualmente cuando tenemos un score de calcio de 0, estos pacientes se clasifican a bajo riesgo. Ahora vamos a hablar un poquito de la angiotac. La angiotac es una imagen de tomografía con contraste arterial y lo que nos permite es identificar estenosis en las coronarias y nos ayuda a predecir un poquito de eventos cardíacos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una estenosis muy importante y el contraste no pasa de manera adecuada, pues este paciente en algún momento esa obstrucción se puede convertir en una obstrucción al 100%, que es lo que no tenemos que dejar que pase, ¿no? Y habitualmente si vemos una obstrucción en un angiotac, lo ideal sería buscar hacer un procedimiento de angiografía, valorar cómo están estas arterias y ver si en algún momento estas arterias pueden ser permeabilizadas o si continuamos con profilaxis secundaria con estatinas y con aspirina en caso de ser necesario. Otro estudio es el ecocardiograma carotídeo, que lo que nos permite es visualizar si hay placas en las carótidas y esto también nos permite reclasificar el riesgo del paciente. Si un paciente tiene placas en las arterias carotidias, lo ideal sería que este paciente ya esté con profilaxis o que esté con manejo secundario preventivo para que estas placas no crezcan más y para que no llegamos a tener un infarto cerebral, ¿no? Un EBC. Y también aquí, pues, valorar un poquito qué tan ocluidos están esas arterias y ver si vale la pena hacer una endarterectomía o si finalmente solamente le vamos a dar estatina y aspirina, pero volvemos a ver que este paciente, si tiene un ecocardiograma carotídeo con placas, pues pasa a ser un paciente de alto riesgo de manera inmediata, aunque no tenga síntomas, aunque no tenga nada. ¿Va? ¿Hasta aquí dudas? ¿Todos vamos bien? Muy bien. Entonces, las guías europeas nos dicen que pacientes con ya enfermedad cardiovascular establecida, busquemos una recomendación sobre deshabituación tabáquica y estilo de vida, o sea, cambios en el estilo de vida, presión arterial menos de sistémica, menos de sistólica, perdón, menos de 140 o menos de 130 si tolera, un LDL menos de 70, que aquí casi, o sea, realmente es difícil llegar a esa meta, pero ahorita vamos a hablar un poquito, y también valorar si damos tratamiento antitrombótico. Y el segundo paso es como volver a intensificar el tratamiento basado en el riesgo residual a 10 años, volvemos a calcular esto, las comorbilidades y las preferencias del paciente. Entonces, si tenemos un paciente que tolera tener menos de 130 de presión sistólica, lo hacemos. Si tenemos un paciente que logramos llevarlo a menos de 55 de LDL, lo hacemos, ¿no? Y ya como valorar después si hay alguna otra intervención que podamos hacer, como la colchicina, que no está muy bien estudiada todavía, como ver si le damos un poquito de tratamiento con rivaroxaban, que está establecido como para pacientes que tienen una prevención secundaria, que ahorita vamos a platicar un poco de eso.
Otro algoritmo nos habla un poquito de los pacientes con diabetes tipo 2, que conocemos que tienen como o sea, que pueden tener un riesgo importante de tener una enfermedad arterial establecida. Entonces, el primer paso es igual de deshabituación tabáquica, van a ver cómo se repite mucho, y recomendaciones sobre el estilo de vida. Y si se dan cuenta, se repite, pero realmente es complicado que los pacientes lo logren. Buscar que los pacientes tengan una hemoglobina glucosilada menor a 7%, y entonces volvemos a valorar, ya tenemos una enfermedad arterial establecida o ya tenemos una complicación como una retinopatía o una nefropatía, ¿no? Entonces, si no tiene nada de esto, pues consideramos que es un paciente con riesgo y lo subclasificamos, ¿no? Moderado, y entonces lo que buscamos es como prevenir y modificar todo lo que podamos, que ya platicamos. Alto, entonces buscamos disminuir la presión arterial y buscar el LDL a menos de 130. Y el segundo paso es buscar otra vez intensificar el tratamiento. Y buscamos que la presión arterial sistémica esté en menos de 130 y el LDL menos de 70. Entonces, nuestras metas casi siempre van a ser menos de 130 de presión arterial y el LDL, dependiendo si el paciente es de riesgo alto o de riesgo intermedio, menos de 100, menos de 70, y nuestra meta ideal sería menos de 55, pero es complicado, van a ver cuando lo vivan en la vida real. Es complicado llevar a un paciente a menos de 100, ahora imagínense a menos de 55. Y aquí nos recomiendan ISGLT2 o GLP-1 si todavía no se han iniciado, porque acuérdense que ya estos medicamentos probaron que tienen efectos benéficos cardiovasculares, entonces nos protegen el corazón. Y si sí tiene una enfermedad establecida, entonces buscamos igual que nuestra presión arterial esté en menos de 130, nuestro LDL vamos a ser un poco más estrictos y buscamos que esté en menos de 70, y vamos a ver si damos un tratamiento trombótico, aquí podría ser aspirina, clopidogrel, igual agregar un SGLT2 o un GLP-1 y volver a intensificar el tratamiento. Y aquí si se dan cuenta que son pacientes con más alto riesgo, buscamos que estén en menos de 55 de LDL y valorar si queremos hacer alguna otra intervención. Como se dan cuenta, es un tema grande y como enrollado uno en el otro, pero déjenme ver por qué no está avanzando esto. Bueno, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les debemos de dar nosotros a nuestros pacientes? Para todos, la recomendación de ejercicio es la misma. En general, buscamos que los pacientes hagan 150 a 300 minutos de actividad física moderada a la semana, o les damos el chance de hacer 75 a 150 minutos de actividad física vigorosa a la semana. Y la recomendación hoy en día también es incluir un ejercicio de fuerza 2 veces por semana. Eh, También se ha visto que el ejercicio de fuerza también tiene beneficios cardiovasculares, ¿no? Y sabemos que el ejercicio es una parte muy importante de los beneficios, y entonces existe una relación inversa entre el ejercicio y la morbimortalidad. O sea, pacientes que hacen ejercicio tienen mucho menor riesgo eh, de infartos, que no están exentos, pero de infartos, de enfermedades en general, ¿no? De hipercolesterolemia. Y entonces, a más actividad física que haga el paciente, menor va a ser el riesgo. Ahora, cosas importantes. Tenemos que individualizar, a pesar de que estas son las indicaciones para todos, va a haber pacientes que de entrada no van a poder hacer 75 minutos de actividad vigorosa a la semana, o no van a poder hacer actividad, ¿no? Porque les va como a costar trabajo. Nuestra meta inicial debe de ser que tengamos un paciente menos sedentario, que busquemos hacer hábitos en los pacientes y tratar de ir como progresando un poco al paciente hasta que llegue a una mejor movilidad. ¿Por qué? Porque aquí, pues nosotros es bien fácil decir, ah, perfecto, entonces te vas a poner a caminar media hora diario. Pero pues, si el paciente está en silla de ruedas, pues no puede caminar, ¿no? Si el paciente ya tiene enfermedad renal crónica o tiene anemia o tiene, pues todas esas cosas se deben de individualizar y tenemos que ir haciendo ajustes a nuestros pacientes. Algo que puede motivar mucho a nuestros pacientes es que incluso menos de 10 minutos de hacer ejercicio se asocia con desenlaces favorables, incluido un cambio en la mortalidad. Entonces, imagínense si nosotros le decimos a nuestro paciente que no necesita hacer media hora diaria, pero que camine 10 minutos si es que puede caminar, ¿no? Eso puede hacer una diferencia muy importante. La dieta, esta es una de las peleas también más grandes que tenemos con los pacientes. ¿Qué dieta es la recomendable? Una dieta mediterránea, eh, sea abundante en grasas insaturadas, con un poquito de reducción de sal, que aquí hay que tener cuidado porque hay pacientes que les prohíben la sal y entonces al rato tenemos hiponatremias. Simplemente el tener un consumo reducido de sal, pero que sí exista la sal,
disminuye un poco las presiones arteriales y eso nos permite pues tener un paciente con una meta como cumplida, ¿no? Máximo 100 gramos de alcohol a la semana, restringir carnes rojas y tratar de consumir más pescados y restringir azúcares simples, pasteles, chocolates, coca, ¿no? Refrescos, este tipo de cosas. Ahora, otra parte importante es que, como decíamos, la obesidad es un problema de salud mundial y que también es un factor de riesgo importante en estos pacientes. Entonces, siempre tratar de buscar una disminución del peso corporal. Hasta 5 al 10% de pérdida del peso corporal trae beneficios y hay que ser juiciosos también, ¿no? Tipo, o sea, hay pacientes que llegan conmigo, no me acuerdo si fue ayer o hoy, que una chavita llegó y me dijo, no, es que todo es porque tengo obesidad. Y yo así de, pues, se me hace muy raro, ¿no? Que te digan que eres hipertensa a los 30 años porque tienes obesidad cuando tienes 5 o 6 kilos de más, o sea, no, tampoco. Pero, ¿no? Pues como que sí, los pacientes que habitualmente tienen obesidad o tienen sobrepeso, buscar que tengan un 5 al 10% de pérdida de masa corporal nos va a ayudar o va a traer beneficios a su salud. El índice de masa corporal correcto, yo siempre les digo que es como medio en ascuas, ¿no? Porque ya sabemos que el índice de masa corporal tiene muchos errores, ¿no? Igual no está estandarizado para toda la población mundial. De igual manera podemos tener un índice de masa corporal correcto, pero a la media hora de medir grasa y todo esto tenemos un porcentaje de grasa más aumentado, pero bueno, en general tratar de buscar un peso sano en el paciente y podemos hacerlo ya sea únicamente con dieta y ejercicio, que es difícil de lograr, con el uso de medicamentos aprobados para bajar de peso, como pueden ser hoy en día el famoso Ozempic, ¿no? El Orlistat también está, o sea, aprobado. Hay ciertas cosas que están aprobadas, hay que tener cuidado también y hay que escoger a los pacientes de manera adecuada. Y en caso de que sea necesario, también un procedimiento de cirugía bariátrica nos puede ayudar con este cometido. Otro factor que les decía que incluyeron las guías, que la verdad me parece muy importante, es el estrés. Sabemos que el estrés tiene un impacto negativo en el factor o los riesgos cardiovasculares o en la salud cardiovascular. Entonces, tenemos también que identificar pacientes que tengan estrés para derivarlos a psicología y en caso de ser necesario utilizar ansiolíticos y antidepresivos o antidepresivos. La recomendación es que utilicemos inhibidores de la recaptura de serotonina y también tener un mejor control del estrés y la ansiedad nos puede permitir un mejor control de la presión arterial, un menor riesgo cardiovascular, ¿no? Que son cosas que antes no se hablaba. Ahora el tabaquismo, como yo les decía, es bien fácil para nosotros decirle al paciente, deje de fumar, haga dieta y haga ejercicio, ¿no? Pero pues son cosas que son difíciles de dejar o de suspender o de empezar a hacer, ¿no? En el caso de la dieta y el ejercicio. Entonces aquí, ¿qué nos recomiendan las guías europeas? Pues buscar si el paciente tiene un tabaquismo, primero insistirles, o sea, ser insistentes en el punto de dejarlo, explicarles los riesgos y los beneficios, bueno, ningún beneficio, nada más los riesgos del tabaquismo, ¿no? Y los beneficios de dejarlo, mandarlo a terapia, buscar si necesita el paciente terapia de sustitución, ya sea con nicotina, de la presentación que ustedes quieran, o buscar darles un poquito de bupropion, que es lo que más se usa. Y aquí algo que yo también les diría que tengamos mucho cuidado son los vapes o los vapeadores que salieron al mercado como la panacea y la mejor herramienta para que dejen de fumar los pacientes y la meta o en un inicio se crearon para que pacientes que tuvieran dificultad para dejar de fumar pasaran del cigarro al vape a dejar el cigarro y la verdad es que tenemos a los pacientes atorados con el vape y parecería que ellos creen que es inocuo y no es así, ¿no? Y también ahora tenemos pacientes que nunca habían fumado en su vida y ahora están fumando vape, y entonces son pacientes que tienen también riesgo, ¿no? Ahora, control de lípidos. Como habíamos dicho, menores de 70 años o pacientes que tienen un riesgo importante y que lo podemos lograr, llegar a menos de 55 miligramos sobre decilitro. Mayores de 70 años o que tengan diabetes y que tengan dificultades para llegar a este 55, 70 miligramos sobre decilitro. La meta inicial, o por lo menos lo mínimo que tenemos que hacer por el paciente, es disminuir el LDL a menos del 50% de lo que llegó con nosotros. ¿Cómo podemos hacer esto? Con las estatinas, ¿no? Tenemos muchas estatinas en el mercado y como les digo que yo uso mucho la escala de ACCBD, nos va a decir la escala. Obviamente hay cosas que tenemos que ajustar, ¿no? Si llega un paciente ya con un infarto, pues
ya no necesita estatina de alta intensidad, pero en pacientes que tenemos como duda, entonces lo que nos van a decir es, las estatinas de intensidad moderada reducen el 30% del LDL, estatinas de alta intensidad el 50%, estatinas de alta intensidad combinadas con ezetimibe 65%, inhibidores de PCSK9, que es un inhibidor, un anticuerpo monoclonal que evita como la producción de los lípidos, va a bajar en el 60%. Esto es muy caro, es difícil de usar, se aplica cada 3 meses, pero es caro. Si necesitamos el inhibidor más de las estatinas de alta intensidad, 75%. Y hay pacientes que tienen el inhibidor más las estatinas de alta intensidad más el ezetimibe y más o menos bajan el 85%. Entonces, podemos ayudarnos de todas estas herramientas para lograr un mejor control de los lípidos. Como habíamos dicho, las metas de presión arterial que buscamos en estos pacientes es que tengan menos de 140/80. Ahora, si buscamos, este es el inicial, lo ideal sería que esté en menos de 130/80, o buscar la menor presión arterial tolerable para el paciente. Y en mayores de 70 años a veces nos permiten estar en 140/90, dependiendo cómo lo tolere el paciente. ¿Cómo vamos a llegar a esto? Acuérdense que el tratamiento inicial habitualmente es, la recomendación es que sea doble, con un IECA o un ARA2, más un diurético o un beta bloqueador. Cuando tenemos un paciente que tiene como hipertensión de bajo riesgo, que están apenas empezando con hipertensión o que están muy frágiles, podemos iniciar con un medicamento nada más. El paso 2 puede ser aumentar otro medicamento o aumentar las dosis de los medicamentos iniciales. En el paso 3 ya son pacientes que tienen hipertensión resistente y las recomendaciones es añadir espironolactona o un bloqueador alfa. Y aquí en algunas como bemoles importantes que a veces vemos o sea, como nosotros, es si tenemos un paciente con hipertensión, pero que tiene indicado un beta bloqueador por otra razón, hay que darle su beta bloqueador. O sea, muchas veces yo he visto pacientes que tuvieron un infarto y que saliendo del infarto no les dieron un beta bloqueador y solo les dieron un IECA o un ARA2. Entonces, lo ideal sería que estos pacientes que ya tuvieron falla cardíaca, que ya tuvieron angina, que ya tuvieron un infarto, que tienen fibrilación auricular, pues entonces estén con un beta bloqueador independientemente de todo lo demás. Entonces, ya vimos la presión arterial, ya vimos los controles de los lípidos, ya vimos la dieta, ya vimos cómo dejar de fumar, ya vimos el ejercicio. Ahora vamos a hablar un poquito de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes. Entonces, aquí estos casi solo se usan para pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular. Entonces, la recomendación para prevención secundaria, cuando ya tenemos un paciente que se infartó, que tuvo un EBC, la recomendación es que tenga aspirina 75 a 100 miligramos al día. O si no tolera la aspirina, podríamos cambiarlo por clopidogrel, 75 miligramos, perdón, al día. Y para pacientes que tienen antiagregante y que tienen riesgo de sangrados intestinales, podemos dar un inhibidor de la bomba de Proton, muy famoso el omeprazol, pero no se deben de quedar, a menos que sea un cuadro muy evidente de riesgo de hemorragia. La mayoría de los pacientes debemos de escoger la antiagregación sobre el riesgo de hemorragia, ¿no? Entonces, si tiene mucho riesgo de hemorragia y necesita el antiagregante, vamos a darle el antiagregante y vamos a cubrir su estómago con un inhibidor de la bomba de Proton, ¿va? Ahora, otra recomendación que es algo relativamente nuevo es en pacientes con enfermedad cardíaca establecida que tienen un riesgo isquémico alto y que no tienen un riesgo hemorrágico importante, podemos añadir un segundo antitrombótico, o sea, podemos darle la aspirina o el inhibidor de P2Y12 o una dosis baja de rivaroxaban. Y en pacientes que tienen diabetes con una enfermedad arterial establecida, sintomática crónica, o sea que ya tienen como vamos a suponer, ya tienen una calcificación y sabemos que tienen una obstrucción importante, ¿no? En las carótidas, pero no le han hecho una intervención, podemos considerar también darles rivaroxaban y una 2.5 miligramos cada 12 horas
y ácido acetil salicílico 100 miligramos una vez al día. Y bueno, pues esta es una bromita que dice ataque al corazón y dice, son demasiados, no sé cuánto aguantaré, así se siente el corazoncito de nuestros pacientes todos los días con el cigarro, las donas, la pizza, el alcohol, todo un poco. Les dejo la bibliografía más, ahorita vamos a leer eso, déjenme, ahorita voy. Esta es la bibliografía, sobre todo son las guías de la Sociedad Europea, aunque también chequé las guías de la AJA, pero bueno, creo que fue la manera en la que más fácil se me hizo como concretar todo esto. Y creo que alguien puso en un comentario algo que es muy relevante, pero que ya, déjenme ver, porque déjenme ver el chat. Me parece que sería importante justo, o sea, siempre el manejo debe de ser multidisciplinario, justo con psicología, con nutrición, ¿no? A veces es difícil para nosotros ver esa parte, pero también creo que por lo menos como médicos, nuestro primer approach debe de ser entender que son riesgos que afectan y que importan, ¿no? Y justamente siempre ir de la mano de otras especialidades nos va a permitir que el paciente tenga un mejor desenlace. Todos los pacientes que son tratados multidisciplinariamente tienen un mejor desenlace porque entonces los médicos se encargan de la parte médica, el psicólogo se encarga de la parte de psicología, ¿no? La parte de nutrición se encarga de la parte de nutrición, aunque claro que en una clase pues, no podíamos ver como absolutamente todo, creo que estuvo difícil hacer la presentación, pero espero que por lo menos haya quedado claro como en las cosas que nos tenemos que enfocar, ¿no? En cómo medir el riesgo cardiovascular, que yo les recomendaría que si nos ajustamos, nos ajustemos a la práctica un poquito de Estados Unidos, ¿no? Porque ajustarnos a la práctica de Europa me parece un poco difícil, ¿no? Porque no tenemos tantas características similares, están del otro lado del mundo y pues lo ideal sería que en un mundo ideal pues tengamos una guía mexicana y una guía en cada país o en cada región por lo menos que compartieran características étnicas, ¿no? Y sociodemográficas un poquito para poder establecer ciertos parámetros un poquito más fijos. Sí, justo. De hecho, por ejemplo, en la ADA que nos dicta las pautas para el tratamiento de la diabetes, habla de que el simple hecho de ser latinoamericano ya está tomado como factor de riesgo también, pero la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Estudio de Diabetes, pues no ha hecho también este consenso. Entonces, si bien nos dictan las pautas, no hay una tropicalización a la cuestión mexicana, pero Exacto, bueno, pero vemos a nuestros pacientes, existe este problema de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico, bueno, hay que primero identificarlo y empezarlo a tratar, ¿no? Yo le digo a mis pacientes, miren, el riesgo cardiovascular es fácil de explicar, les digo, es que en 5 o 10 años te pueda dar un infarto o un EBC, ¿no? exacto. Hay que bajar nuestros niveles alterados, pues para no tener ese accidente que puede acabar con la vida, que es la causa número uno de muertes en el país. Sí, justo algo que yo creo que también vale mucho la pena como hablar es esta parte de explicarle a los pacientes, una, como por qué les estamos dando el medicamento, porque a veces es como, ay, pero no tengo nada, ¿por qué me está dando el medicamento? Y la otra, porque a veces incluso cuando calculo el riesgo cardiovascular, sus colesteroles están bien, aparentemente están bien, ¿no? Pero ya aumentándole la presión y aumentándole la edad y aumentándole ciertos factores, pues acaba convirtiéndose en un riesgo moderado y entonces eso hace que requiera el medicamento. Y otra cosa importante que creo que es difícil, que justo me pasó hoy con una señora, es cuánto tiempo voy a tener que tomar el medicamento, ¿no? Y la respuesta es, pues casi de por vida, ¿no? O por lo menos estos 10 años donde tu riesgo cardiovascular se está calculando a 10 años, ¿no? Entonces me decía una señora, ay, pero no estoy tan contenta de tomar. Y yo, pues yo lo entiendo, pero pues finalmente justo el medicamento no va a funcionar hoy, ¿no? Si tomas un año el medicamento, los 9 años continuantes, pues sigue subiendo este riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces creo que también esa es otra parte importante de decirles a los pacientes que pues finalmente son tratamientos largos, inclusive yo diría que de por vida, ¿no? Y valorar un poco el riesgo-beneficio de dar sobre todo una estatina o no dar la estatina. Aquí me preguntaron justo una pregunta del omega. Es un tema muy debatible. Las guías europeas dicen que si ya tenemos un paciente con dosis altas de estatina, podemos complementar con el omega.
que nos ayuda un poco, pero realmente la tasa de éxito solo con los omegas para disminuir los colesteroles es muy, muy baja. O sea, podría ser como un coadyuvante al tratamiento, pero realmente solito no va a tener un beneficio tan importante. La presentación se las va a compartir Uriel junto con la clase. ¿Qué opina de las nuevas polipíldoras cardiovasculares? Mm, Habitualmente lo que buscamos es que el paciente tenga un buen control y el paciente se tome sus medicamentos. Entonces, si logramos eso con las polipíldoras, pues realmente qué buena opción tenemos, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado porque hay pacientes que, tipo, yo tenía un paciente que tenían una polipíldora, pero que él mandó a hacer su hipoglicemia antes, su estatina, su omeprazol, o sea, su hormona tiroidea, y pues eso no sirve de nada, ¿no? O sea, la hormona tiroidea tiene que tomarse solita. Pero, tipo, tengo muchos pacientes que estaban muy mal controlados y que usando una polipíldora que tiene telmisartán, que tiene amlodipino y que tiene atorvastatina, con una pastilla logré controlar perfecto sus colesteroles, perfecto su presión arterial. Y era una paciente con muy mal apego al tratamiento, que estaba en 180, 100 de presión arterial a pesar de medicamentos, que sus colesteroles estaban en 300, que su glucosa está, o sea, no. Entonces, como que es una manera de ayudar al paciente a que tenga un poquito más de apego al tratamiento. Ahorita estaba viendo que van a probar, o bueno, están estudios fase 2, un antihipertensivo que va a ser inyectable y va a tener una eficacia o una duración de 6 meses. Entonces, o sea, pues claro, es una gran opción. Claro que va a salir al mercado carísimo y solo 3 personas lo van a poder comprar, no, pero las polipíldoras realmente nos ayudan a que el paciente tenga un mejor control, pero hay que tener un poco de cuidado, ¿no? O tipo el telmisartán, que yo uso mucho, telmisartán con hidroclorotiazida combinado en una misma tableta. Pues si yo le doy eso al paciente en la noche, probablemente se la pase todo el día toda la noche en el baño y no esté tan agradecido de eso, ¿no? Entonces les digo, bueno, en la mañana te tomas el telmisartán con hidroclorotiazida y en la noche te tomas el telmisartán solito, ¿no? Pero la meta siempre es como tener un buen control. Entonces, sí estoy a favor de las polipíldoras con ciertas bemoles y cuidados. Um, ok. No he oído la escala de Global Risk. Al final hay demasiadas escalas y todas casi valoran como lo mismo. Yo trataría como de irme a las más como actualizadas y las más estandarizadas, porque eso hace también que tengamos un poquito menos de variación. Pero si me permiten, les busco en particular esa escala y le mando el artículo a Auriel y chateamos un poquito más al respecto. Sí, va que va. Listo. Bueno, pues a todos les comentamos que en el chat se puso el link de asistencia. Por favor, llénenlo para estar en contacto con ustedes. Hay otras preguntas. A ver, en pacientes con insuficiencia, pero me supongo cardíaca, ya en tratamiento con problemas hepáticos, podemos omega y vitamina E, pues sí, realmente no sé si son como un poquito patadas de ahogado, o sea, como que finalmente, pues creo que vale la pena ver como, primero optimizar el tratamiento de la falla cardíaca, que aunque no lo crean, muchas veces no está optimizado, entonces creo que eso es lo que primero yo me iría, checar un poquito por qué el problema hepático, y la verdad es que la vitamina E, pues como que no tiene mucho beneficio, chance el omega sí podrían como sumarlo, pero la vitamina pues no le vería como mucha ventaja. Justo el evolucumab es el anticuerpo monoclonal que les decía, que les voy a regresar la presentación. Ahí ya no sé dónde está la presentación. Los que es justo este anticuerpo. Entonces, el inhibidor de PCSK9, este es el evolucumab. Entonces, es una buena opción de tratamiento para pacientes que necesitan un control muy estricto de los LDLs y que no están lográndolo de otra manera. Sin embargo, como decíamos, son medicamentos muy caros, son medicamentos un poquito difíciles de conseguir. Pues como que tampoco sería como mi primera opción. Y también recordemos que la mayoría de estos pacientes ya tienen una polifarmacia, entonces como meterles un medicamento que chance creo que cuesta, no sé, como si no estoy equivocada, como 20,000 pesos más o menos cada 6 meses, pues es como mucho dinero. Pero es una buena opción y sí está indicado. La tabla de Score 2 sería una buena opción para el tratamiento. ¿Te refieres a la que puse en la presentación? Yo asumiría que sí. Déjame te la pongo de nuevo.
Entonces, estas tablas o estos algoritmos que les puse son una manera como de guiarnos. Sí las veo bien, lo malo es que la escala, o sea, esta está basada en estos scores que finalmente están como aprobados para la población europea. Entonces, no sé qué tanto como se tropicalicen, como dijo Uriel, pero sinceramente como que las guías son muy, muy parecidas, por lo menos en este aspecto, a las de Estados Unidos, que yo me iría un poco más hacia este algoritmo para tratar a los pacientes que al de Score 2. Pero no está mal, o sea, está evidenciado y la ciencia está detrás de esto. ¿Qué pasa con efectos secundarios que eh, ocasionan estos medicamentos? Pues, o sea, aquí siempre hay que valorar, o sea, riesgo-beneficio del medicamento y el efecto adverso, siempre en cada paciente, y también un poco valorar si podemos hacer algún cambio, ¿no? O sea, de estos medicamentos, vamos a poner, las estatinas habitualmente causan como mucho dolor muscular y hay algunos pacientes que no lo toleran, bueno, pues entonces buscar otro o bajar la dosis o buscar usar el evolucumab o como algunas otras cosas, ¿no? Pero siempre que nosotros damos un medicamento tiene un potencial efecto adverso, o sea, no, y siempre, o sea, hay que valorar el riesgo de dar el medicamento con el beneficio que nos va a dar. ¿En qué pacientes se debe usar sacubitril/valsartán? Eso habitualmente se usa en pacientes con falla cardíaca, que finalmente no era como tema de la plática, pero habitualmente pacientes que tienen falla cardíaca y que tienen difícil control de esta falla cardíaca pueden ser candidatos a sacubitril/valsartán. ¿Qué tratamiento recomendaría para una persona con obesidad mórbida y hígado graso? Aquí, lamentablemente, el tratamiento más indicado y el más complicado es lograr que esa paciente o ese personaje baje de peso. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues siempre la base va a ser como el cambio en el estilo de vida y se los juro que es lo más difícil de lograr, ¿eh? Incluso pacientes que se someten a cirugía bariátrica, que no entienden que tienen que hacer un ajuste en su estilo de vida, vuelven a subir de peso y vuelven a regresar a sus problemas de obesidad, ¿no? Entonces, primero, cambios en el estilo de vida, buscar si necesitamos medicamentos para corregir esto. Podemos hacer uso de los inhibidores de GLP-1, de GLP-4, podemos buscar con algún medicamento para ayudarlo, ¿no? Y secundariamente, si esto no se logra, pues entonces buscar una cirugía bariátrica que nos pueda ayudar a esto, pero la meta ahí sería, si tiene obesidad mórbida, bajar de peso. Y hay que ser cuidadosos también, ¿no? Con esta parte de la medicina pesocentrista, pero pues probablemente lo que más le beneficia a este paciente sí sea disminuir esta obesidad, ¿no? El artículo sí se los comparto. Y creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiera aprender su micrófono o algo, estoy aquí. Muchas gracias, Jessy, por esta gran clase. Nos abres mucho la mente en cuestiones de que nos debemos dar cuenta. Todos pedimos perfiles lipídicos, todos pedimos químicas. Hay que empezar a nuestros pacientes, hay que darnos cuenta que existe el riesgo. E importante, ¿no? También saber, por ejemplo, en este caso del paciente con obesidad mórbida, pues vamos a sacar su IMC y el tratamiento actual de la obesidad está dado por el IMC. Depende en dónde esté lo que le podemos dar, farmacológico, no farmacológico. Hay dispositivos electrónicos, no electrónicos y bueno, la cirugía metabólica, ¿no? Como tal. Entonces, si hay ¿qué Una le gama. podemos ofrecer al paciente conforme su IMC? Porque imagínense un paciente con obesidad. De hecho, estaba yo leyendo las últimas actualizaciones de obesidad y hablan de que ya está obesidad, algo que se llama superobesidad y van a meter algo que se llama superobesidad, más de 50 de IMC. Y dices, wow, hay casos. Entonces, en esos pacientes, evidentemente, número uno, pues, cirugía metabólica y modificación de todo, porque con medicamentos no lo vamos a alcanzar, ¿no? Exacto. Sí, o digo, o sea, hay como individualizar un poco, ¿no? O sea, esta parte y también buscar, yo les recomendaría en pacientes con obesidad, si tienen un factor como secundario a la obesidad, ¿no? Siempre como que decimos, ay, no, de seguro come mal y es gordo y, ¿no? Y finalmente también hay enfermedades que pueden ocasionar como una o sea, secundariamente una obesidad. Lo que más común yo he visto y que sí es algo que pasa muy frecuente es como que tengan síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y entonces es un círculo medio vicioso de que son obesos y tienen obstrucción de la vía, o sea, ¿no? Tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño por la obesidad, pero también el síndrome de apnea obstructiva del sueño causa obesidad y como que se vuelve ahí como una revoltura, ¿no? Pero buscar
que no tengan exceso de glucocorticoides, ya sea tomados, o sea, exógenos o endógenos, o sea, como buscar también otras causas de esta hipertensión, de esta obesidad, ¿no? El hipotiroidismo, que todo le quieren echar la culpa a eso, pero hay pacientes que tienen hipotiroidismo y que eso sí sube también su perfil lipídico, o sea, si ven un paciente, una paciente joven que no tiene como riesgo cardiovascular importante y su perfil lipídico está alterado, hay que checar, ¿no? La tiroides. Pero bueno, en general, como yo les diría eso, checar eso y buscar con mucho esfuerzo y dedicación, que es complicado, pues que esta persona tenga una disminución del peso corporal. Y lo otro importante es que sea algo sostenible y eso a veces también es complicado. Sí, así es Pero podríamos dar una clase de obesidad completa. claro, claro que sí. La programamos, van a ver que sí. Y me quedo mucho con un comentario que también que pusieron en el caso de el acompañamiento psicológico en el paciente con cualquier tratamiento, ¿no? Sí. Nuestro curso de cardio que está que ya está en la convocatoria abierta, lo pueden checar, se les va a mandar la info. Justo vamos a meter un tema, entonces se va a agregar un tema más, vamos a tratar de buscar una psicoterapeuta para que nos hable sobre el apego del paciente y cómo lo vamos a ir manejando, se va a agregar, anuncio. Sí. Y bueno, pues la comunicación de esta clase fue por WhatsApp, perdón, por correo electrónico. Las ligas, todo se mandó por allá porque cambiaron las políticas de WhatsApp. Entonces les pedimos que cuando se registren una clase de nosotros, revisen su mail antes de entrar porque seguramente ahí está la liga de ingreso, ¿no? Todos ustedes pues ahí la vieron, ¿no? Pero a partir de ahora ya va a ser todo por mail. Porque si no nos bloquean números, ya nos bloquearon como cinco. Entonces, es por Mm. este tema. Y pues los invitamos a nuestra clase del siguiente miércoles, donde vamos a revisar las implicaciones de la microbiota intestinal en el paciente con enfermedad cardíaca. Ya hay mucha info al respecto. Hay un tema bien interesante de pacientes hipersensibles a la sal, que tiene mucho que ver también con la microbiota y que les genere hipertensión arterial. Entonces lo vamos a checar la siguiente semana. Y pues gracias Jessy de nuevo. Si tienen alguna Espero que pregunta. les haya gustado. Creo que fue un tema difícil de abordar, pero bueno, espero que hayan como aprendido y que les haya gustado. Sí, claro que sí. Y si tienen alguna duda, nos la hacen llegar por el mail, Sí, se la hacemos llegar a la doctora y déjame pues watch. estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bye, bonita noche.